Abra sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Y vamos a leer dos bloques de este capítulo en primer lugar. Daniel 4 del 1 al 8 y luego vamos a leer versículos 24 a 28. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez verá eso, una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra. Esa palabra, Señor, que tú has prometido, que transformará, cambiará, redarguirá nuestras vidas. Esa palabra que tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Oramos en este momento, Señor, para que tú seas el que nos la revele, para que tu espíritu nos redarguya y para que nuestro deseo, nuestra voluntad se incline a aplicarla. Gracias porque esa palabra es un espejo para nuestras vidas. Hoy revélanos, Señor, hoy enséñanos, porque al hacer tu voluntad entramos dentro de tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo narra la historia este aspecto de la historia de Nabucodonosor, un hombre que llegó a ser el rey, el emperador, en tiempos donde las cosas caminaban conforme a ese diseño que Dios había dado y que encontramos en el capítulo 2, que un imperio daba lugar a otro imperio en la medida en que crecían ciertos pueblos, ciertas naciones. Este hombre escribe una declaración internacional y quisiera que usted viera en el capítulo 1 que él dice: yo, Nabucodonosor. Él la declara y él la firma. Él está diciendo que él es él mismo el que está exponiendo lo que va a ocurrir o lo que ya ocurrió, pero que a seguidas él va a narrar. Y entonces, en ese mismo versículo 1, él envía esa declaración. La envía a todas las naciones que estaban bajo su imperio. Y la extensión del imperio babilónico era sumamente grande. Él manda esta declaración a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra. Con eso quería decir a todos los países, todas las tribus, todas las ciudades que estaban bajo su dirección. Ahora, ¿para qué envía Nabucodonosor esta declaración? Dice que la
envía, este es punto básico, dice, conviene que yo declare. Conviene que yo declare. Y conviene significa que se quiere compartir algo porque va a ser de utilidad, va a ser provechoso, va a traer algún beneficio a los que lo lean o lo escuchen. Este hombre dice, es necesario, es conveniente que yo declare esto que quiero relatarles. Y entonces en el versículo 2, él habla de señales y milagros que el Altísimo había hecho con él. Era un testimonio personal. Él está diciendo, Dios ha tenido un trato conmigo, Dios me ha hecho algo en mí que yo quiero compartir con las naciones que están bajo mi autoridad. Y entonces a partir del versículo 4, el rey nos dice algo interesante. Mire, este bloque que él va a narrar tiene 8 años de duración. Desde el momento en que el sueño fue dado, en que él empieza esta narración, hasta el momento en que el sueño se cumple y ocurre, es un bloque de 8 años. Él trata de resumir ese tiempo y lo que fue significativo para su vida. Fíjense en el versículo 4, este hombre habla de que él no tenía problemas. En el momento en que esto ocurrió en su vida, él entendía que no tenía problemas. Si usted se da cuenta, él dice, estaba tranquilo en mi casa y floreciente, próspero en mi palacio. Y eso quiere decir, yo no tengo problemas familiares ni tengo problemas políticos. Todo lo que es mi reino está en su lugar. Cuando una persona pasa por una experiencia así o vive una experiencia así, entiende que todo está bien, que está caminando bien, actúa bien, funciona bien, está tan bien personalmente que todo le va bien. Pero Dios que ve el corazón, Dios que conoce lo más profundo de nuestro ser, sabía que no estaba nada bien. Una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que Dios ve. Una cosa es nuestro diagnóstico personal y otra cosa es el diagnóstico de Dios para nuestras vidas. Regularmente nosotros oímos nuestro diagnóstico. A veces hasta vamos donde algún consejero, algún psicólogo, algún psiquiatra que nos diga lo que él encuentra en nosotros. Raras veces nosotros nos detenemos a escuchar a Dios para que Dios nos diga que Él está viendo. Y al ver nos diga qué está ocurriendo en el punto central de nuestra vida, en lo profundo de nuestro ser. Un día este hombre se acostó y tuvo un sueño. Y el sueño, mis queridos hermanos y amigos, fue el inicio de un tratamiento profundo de Dios a la vida de este rey. El sueño empieza, repito, el tratamiento de Dios a la vida de este hombre. Y él destaca secuencia, destaca intensidad, destaca lo que este sueño provocó en él. Nosotros sabemos que este sueño afectó al rey, porque ahí dice en el versículo 5 que él sintió espanto y turbación. Dicho de otra forma, sintió mucho miedo y despertó muy confundido. Él estaba en un shock cuando él despertó. Él no entendía qué había pasado, pero como Dios sabe hablarnos a través de los sueños, cuando vienen de Él, Dios inquieta nuestras vidas. Dios nos hace entender que eso que nosotros acabamos de soñar tiene un mensaje. Este hombre, ¿a quién acude en medio de su confusión y de su miedo? Bueno, nosotros acudimos regularmente cuando tenemos confusiones, cuando tenemos miedos, cuando algo nos impacta, a aquellos que entendemos que nos pueden dar una respuesta. Yo no sé a quién tú acudes cuando en lo profundo de tu ser Dios te dice algo, tú te inquietas por algo, no entiendes algo. Pero aquí la palabra de Dios, en el relato que hace Nabucodonosor, nos da 2 fuentes a las cuales nosotros podemos acudir. La fuente número 1, y escuche bien, esto es muy importante, la interpretación de las cosas depende de la fuente de sabiduría a la cual nosotros recurrimos. La interpretación de aquello que vamos a escuchar depende, escuche, desde nuestra vida, de la manera en que nosotros interpretamos lo que nos ocurre, dónde estamos, qué entendemos, depende de la fuente a la cual nosotros, de la fuente de la que abrevamos, de la que tomamos. Así que el primer grupo tiene que ver con lo que él dice
que hizo tan pronto tuvo el sueño. Versículo 5, versículo 6 dice, mandé que vinieran, da una orden. Ese día el rey se despierta molesto, incómodo. Y entonces da una orden y esa orden era para que todos los sabios de Babilonia mostrasen la interpretación del sueño. Y entonces quiero que usted vea quiénes vinieron. Versículo 6 dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y dije el sueño, pero ellos no pudieron mostrar su interpretación. Ahora, este equipo que menciona es necesario, yo quiero que ustedes y yo hoy repasemos. Número 1, el equipo, el Consejo de Estado del Rey estaba compuesto por 4 clases en ese tiempo de sabios. Los sabios magos, o los magoi como se llamaban. Y era dado este nombre entre los medo-persas a aquellas personas que se dedicaban primero a ser sacerdotes y eran estudiosos de ciencias morales, de filosofía, astrología y medicina. Se entendía que ellos tenían una sabiduría amplia de estas cosas y ellos enseñaban religión al pueblo y tenían la característica de predecir el futuro. Eso eran los magos. Luego está la segunda categoría que menciona el rey, los astrólogos. Mire de dónde viene. Si usted lee el horóscopo todos los días, todavía, y no voy a dar otros ejemplos porque, ¿verdad? Pero si usted todavía lee el horóscopo, déjeme decirle que eso viene desde muy lejos. Babilonia dice la Biblia, es la madre de la hechicería, de las cosas que tratan de interpretar el futuro. Los astrólogos intentaban predecir el futuro, creían que las estrellas y los planetas manejaban, influenciaban la vida de las personas. Y que además, dependiendo de su posición, eso permitía a los que eran dotados, a los que tenían según ellos esta sabiduría, permitía interpretar situaciones que iban a ocurrir en el futuro. Fíjense por qué el rey los manda a llamar. Porque la cultura en ese tiempo entendía que estas personas podían interpretar enigmas, situaciones difíciles y complejas. Pero estaban también los caldeos. Los caldeos eran filósofos, naturalistas y agoreros, muy adivinos. Se dedicaban al estudio de las matemáticas, la astrología y de nuevo a predecir el futuro y la vida, lo que iba a ocurrir, lo que hoy le llaman la carta astral, lo que iba a ocurrir en la vida de las personas, dependiendo de cómo estas personas nacían, según ellos, en las constelaciones que habían dividido o partido. Y por último estaban los adivinos. Mucha magia, mucha interpretación de sueños, mucho conocimiento del futuro. Y la palabra de Dios, Dios le dijo a los judíos, a los israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, que todo el que estuviera envuelto en una de esas cosas, su fuente de sabiduría no era Dios. Que la fuente de sabiduría de esos conocimientos, futuristas, astrólogos, adivinos, magos, su fuente de sabiduría venía de las tinieblas. Y dijo Dios más, y el que se acerca a ellos, el que tiene contacto con ellos, se intoxica, se contamina. Así que el rey manda a llamar a estas personas, con la esperanza de que le digan, ¿qué es lo que yo soñé? Interprétenme esto. Y entonces en el versículo 18, el rey dice cuál es el resultado de eso. En el versículo 18 dice, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. La sabiduría que no viene de Dios es sabiduría falsa. Y Dios, que era el que había permitido ese sueño, no iba a permitir que esos magos, adivinos, caldeos, interpretaran lo que solo él había dicho. Ahora, sigue la historia. Porque entonces nosotros tenemos que reconocer que cuando esto ocurre, delante de nuestros ojos hay una realidad. Si no acudimos a Dios, terminaremos acudiendo a lo que no es Dios. Y estaremos bajo la autoridad de esas influencias. Por eso cuando una persona viene a Cristo debe renunciar a toda visita a cualquiera de estas personas. Debe renunciar a toda lectura de cartas, de barajas que se hicieron en esos lugares que llaman lugares de adivinos o de curiosos. ¿Por qué? Porque la influencia espiritual estará operando sobre esas vidas. Y aunque han conocido a Jesucristo, necesitan liberación de pensamiento, de acción. Y entonces
¿Qué pasó? La otra fuente de sabiduría fue llamada. Daniel llegó. Y cuando Daniel llegó, versículos 8, voy a leer, versículos 8 y 24, dice, el rey dice en su declaración internacional, hasta que entró delante de mí Daniel. Y él comenta, en quien mora el espíritu de los dioses. Para un pagano, al ver lo que había en Daniel, al oír cómo Daniel hablaba, al oír cuántas veces Daniel había interpretado, él dice, en él mora el espíritu de los dioses. Esa es la forma pagana de hablar. La forma cristiana de hablar sería, en él habita el espíritu de Dios. Pero él no sabía decirlo de otra forma. Ahora, entre el espíritu de Dios viviendo en una persona y el espíritu del mal viviendo en personas, hay una gran diferencia. Y la gran diferencia está en quién tú tienes, buscas, encuentras tu sabiduría. Ahí está la diferencia. Ahora bien, Daniel interpreta el sueño y entonces en el versículo 27 él da un consejo. Y ese fue un consejo no escuchado por el rey. En el versículo 27, para los que no saben el sueño, no lo recuerdan, lo que Dios le mostró fue un árbol inmenso que crecía, se fortalecía y su copa llegaba hasta el cielo. En las ramas frondosas habían aves que se alimentaban de ese árbol y debajo, por su gran follaje, habían bestias del campo bajo la sombra. Y dice, y desde cualquier punto de la tierra se veía ese árbol inmenso y todas las bestias y las aves se alimentaban de él. Yo quiero que usted oiga bien lo que dice la Biblia. Debajo del árbol había sombra. En el árbol había alimento. Está diciendo el Señor que esa persona a la cual se le mostró el sueño a Nabucodonosor había llegado a ser el centro de la tierra. Las personas lo veían como el dador y él se veía a sí mismo como el rey, como el Señor, como el más grande, como un Dios. Ahora bien, ¿cuál es el consejo de Daniel ante esta interpretación cuando él termina? Yo quiero que usted lo oiga, por favor. Él le dice al rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez, atención, pues tal vez será esto la prolongación de tu tranquilidad. ¿Cómo estaba él antes de que el sueño ocurriera? Tranquilo, en paz. Llega el sueño y hay una intranquilidad. Hay miedo, hay pánico. Ahora Daniel le dice, escucha el consejo. Es posible que si tú haces esto, tu paz permanezca. Ahora, ¿qué está señalándole Daniel? Hay 4 cosas que Daniel menciona en el versículo 27. Número 1, tus pecados. Era un gran pecador. Pero además dice tus iniquidades. Iniquidad es una persona que rompe continuamente las reglas de Dios. Es un transgresor de la ley de Dios. Es una persona que se ha contaminado tanto, que insiste en el pecado, se deleita en el pecado y ya no tiene sensibilidad para decir, esto no debo hacerlo, no debo repetir. Así que él le está diciendo, tus pecados y la repetición de tus pecados te han llevado a ser una persona inicua. Pero le dice, redime esto con justicia. Así que era una persona injusta. Y además dice que haga misericordia a los oprimidos. Su reino era un reino de opresión. Lo leemos en la Biblia en varios lugares. Pecados, iniquidades, injusticia y opresión. Era lo que había en este hombre. Por favor, hermanos, mire la antítesis. Este hombre vivía plácidamente. Yo estoy en paz en mi casa y próspero en mi reino. Sin embargo, Dios está viendo el corazón y está diciendo, eres una persona injusta, una persona que oprime, una persona pecadora, una persona inicua. Atención, podemos sentirnos nosotros muy bien como estamos. Podemos sentir que todo está en paz, que nos va muy bien. Podemos tener todo, él tenía fama, riqueza, gloria, todo lo que le apetecía. Sin embargo, esta persona, a los ojos de Dios, era un gran pecador, un gran inicuo, una persona opresora, una persona que no tenía misericordia. Yo quiero que esto no lo grabemos.
porque nosotros vemos a los demás que les va muy bien y sentimos lo que sintió Asaf. Yo me porto bien y mira qué, y me va mal, pero mira qué bien le va a los que no se portan bien. Dios está mirando y en su misericordia va a tratar con cada uno de nosotros. En su gran amor Él va a alcanzarnos. No se pierda, la injusticia está delante de Dios como está la justicia. Él va a tocar la vida de aquellos que son tan poderosos y que se sienten tan bien con su poder. Pero dice más. Dice el versículo 16 algo que a mí me llamó mucho la atención. El comportamiento del hombre, del ser humano, depende del tipo de corazón que tenga. Toda nuestra conducta, nuestra manera de vivir, de ser, depende del tipo de corazón que usted y yo tengamos. Ahora fíjese lo que le dijo el ángel cuando él le dio el sueño que Dios le envió. Dice, su corazón, refiriéndose al rey, su corazón de hombre será cambiado y le sea dado corazón de bestia. El ángel está diciendo, en un momento determinado, si él no cambia su manera de ser, va a dejar de tener un corazón de hombre y le será dado un corazón de bestia. ¿Cómo se comportan las bestias? ¿Cómo bestias? Eso no tiene nada, es tan sencillo como eso. El corazón de la bestia es totalmente distinto al corazón del hombre, aunque los evolucionistas insistan en que usted y yo descendamos del mono, no es así. No somos bestias. Dios hizo un cambio total. Él formó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora bien, el hombre que no se comporta como ser humano, llega un momento en que se autoaniquila, se desgasta. Y su manera de ser se parece más a los animales que al ser humano. Cuando el ser humano llega a ese punto, entonces Dios trabaja profundamente con la persona, porque no nos hizo para ser animales, nos hizo para ser seres humanos. Y Nabucodonosor había llegado a ese punto. Él vivía en paz en su palacio, pero era animalandia. Lo que había en él era terrible, se comportaba como una bestia. Y entonces, hermanos, aunque el Señor hizo la amonestación, él no hizo caso y pasó un año, desde el momento del sueño hasta el momento en que el sueño empieza a cumplirse. Dice allí claramente, a los 12 meses. Y entonces él sube a su palacio y se recrea en su gran obra, los jardines de Babilonia, las obras arquitectónicas que había hecho. Y de repente él entiende que él llegó al máximo. Y él hace un comentario terrible. Y entonces, cuando hace ese comentario, dice, en el mismo, todavía estaba la palabra en mi boca. Leo el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que, escuche, pronombre personal, cuéntelo, yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Facilito. Qué humilde era este hombre. Qué humildad tan grande tenía. Todo esto ha sido hecho para mí. Egocéntrico, ególatra, que es peor. Y entonces en ese momento dice, todavía estaba la palabra en mi boca. Hermanos, a nosotros se nos olvida quién es Dios. A nosotros se nos olvida que Dios es fiel cumpliendo su promesa, pero es el que tiene sus ojos siempre puestos en nosotros. Olvídese, usted no está en la tierra andando como le parece. Usted tiene libertad para tomar decisiones. Dios nos dio el libre albedrío y dio la voluntad. Pero toda decisión nuestra, todo acto nuestro, toda forma de vida, Dios la está mirando. Y Él dice, un día yo vendré y recompensaré a cada uno conforme a sus obras. Y eso quiere decir conforme a lo que cada uno elegimos, hicimos. Enténdalo claro esto. La vida de Nabucodonosor es un
un ejemplo de lo que Dios hace cuando ve que nos estamos perdiendo y alarga su mano para sacarnos de donde estamos. En este caso, escuche, en este caso, hay un hombre engreído, altivo, orgulloso a lo sumo, y Dios tiene misericordia, y entonces extiende una oportunidad. Y entonces quiero, por favor, que nosotros veamos los versículos, voy a leer versículos 34 a 37. Y dice de esta manera: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Y no hay quien detenga su mano. Apréndase esa frase. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y entonces, versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con la palabra clave, la encontramos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué fue lo que le dijo Daniel? Restablece tu vida, cambia la ruta, bájate de donde estás. Tú necesitas saber que eres un ser humano, tú no puedes seguir viviendo como vives. Él no hizo caso. Y entonces cuando él entendió que podía hablar de sus grandes obras, Dios lo frenó. Yo quiero, por favor, que usted mire el espacio que existe entre la cordura y la locura. Por favor, atención. Mire el espacio, el trecho que hay entre la locura y la cordura. En el versículo 34, la sanidad, antes de ir a la sanidad, para que todos estemos claros, ¿qué le pasó a este hombre? Que el corazón de hombre le fue cambiado por corazón de bestia. Y este hombre, de un momento a otro, de estar ahora mismo hablando de sus grandezas, pasa a ser una persona con una locura fulminante. El hombre de repente empieza a comer hierba. Eso comen las bestias. ¿Y qué fue de lo que Dios dijo? Te voy a cambiar el corazón. Como no actúas como ser humano, vas a actuar como animal. Atención, hermanos. Y este hombre se convierte en una bestia. Y Dios había dicho, 7 años pasarán por ti. Si el momento del arrepentimiento no lo haces a tiempo, van a pasar 7 años. En la Biblia el número 7 habla de perfección. 7 tiempos, 7 años pasando trabajo. Y dice, las uñas le crecieron y andaba, recibía el rocío, amanecía en el campo, a campo abierto. Aquello fue un desastre. Y entonces dice allí, escúcheme bien, aquí está la clave. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Dónde empieza la cordura? La cordura empieza en el momento en que nosotros ponemos nuestra mirada en Dios. Allí empieza la cordura. Tan pronto miró al cielo, le fue de vuelta su razón. Escuche, este hombre está totalmente loco y de repente algo viene a él, mira hacia arriba. Y al mirar hacia arriba, empieza a reconocer que ya no es un animal,
y empieza a reconocer de dónde viene su oportuno socorro, viene de lo alto. Mientras tú y yo vivimos mirando hacia la tierra, mientras tú y yo estamos enfocados en la tierra, no estamos viviendo como personas. No fuimos hechos para mirar solo lo que ocurre en la tierra, para entretenernos solo en lo que el mundo nos dice que es la vida. Fuimos hechos para mirar siempre arriba. Puestos los ojos arriba donde está Cristo sentado, es lo que nos dice la palabra. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El trecho es corto de nuestra alienación, de nuestro separarnos de Dios, de nuestro abandonar a nuestro Dios, a nuestro Rey y Creador, a alzar los ojos a los cielos. Hay un solo paso. Hermanos, yo no sé lo que tú hiciste durante estos días. Este tiempo de Navidad tiene este costo tan terrible que los cristianos tomamos vacaciones. Hermano, usted puede coger vacaciones físicas, pero no tiene que coger vacaciones espirituales. Todos los días le pertenecen al Señor. Disfrute con Él donde quiera que usted vaya, pero sea un creyente genuino que tiene sus ojos puestos arriba, de donde viene su fortaleza, de donde viene su salvación. Decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mientras tú y yo miremos solo lo que nos rodea o nos miremos a nosotros mismos, nosotros no estamos teniendo el corazón de hombre que Dios quiere que tengamos. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de cordura? Son inmediatas. Tan pronto se sale de la locura a la razón, inmediatamente hay evidencias. Número 1, versículo 34. Y bendije al Altísimo, y alabé ya no a Nabucodonosor, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Yo no sé si usted entiende el cambio. Recuerde 8 años atrás, el hombre solo se glorificaba a sí mismo, solo su enfoque era hacia sí mismo. Ahora él dice, al mirar a los cielos bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué. La alabanza y la adoración son dos maneras perfectas, dos maneras de expresar lo que es el ser humano que conoce a Dios. Déjeme decirlo de esta forma. La persona que alaba a Dios y bendice a Dios de corazón, no rutinariamente, no porque se entusiasmó, fue un concierto y se emocionó, no. La persona que adora a Dios, la persona que quiere adorar a Dios, es una persona que lo adora todos los días, a cualquier hora. Cuando entra, cuando sale, cuando se acuesta, cuando se levanta. De noche su espíritu permanece adorando. Y esto es una señal, esta alabanza y adoración, señales, evidencias de cordura. ¿Sabe por qué? Romanos 1:21 dice que cuando el hombre se envaneció, los hombres se envanecieron y se entontecieron en sus propios razonamientos, negaron a Dios y le negaron a Dios la gloria, la honra y la gratitud. Este hombre que tenía un corazón de bestia cambia de repente al mirar hacia arriba e inmediatamente prorrumpe, sale de su interior, del alma sale alabanza y adoración a Dios. ¿Quién le enseñó a Nabucodonosor a alabar? No hay que ir a un curso especial para alabanza y adoración. El reconocer el favor de Dios es lo que hace que nuestras vidas sean sacadas hacia afuera y salga esa alabanza que proclama quién es Dios. Lo reconocemos. Escuche, por favor, que no solo alaba a Dios, sino que reconoce sus atributos. Rápidamente, no se puede alabar y adorar a Dios a menos que usted sepa quién es Dios. Por eso nos cuesta trabajo, porque no lo conocemos. Mire lo que dice, versículo 34, el Altísimo, el que está por encima de todo, más alto que Él no hay nadie. Y si Él está por encima de todo, todos nosotros estamos bajo su mirada. Es el más grande, es al que debemos darle nuestra adoración. Él empieza diciendo el Altísimo, la palabra en hebreo el Elión,
Pero dice en el versículo también 34, vive para siempre. Y al decir vive para siempre está diciendo, Él es eterno. Por favor, yo no sé si usted está entendiendo, pero no me parece que está entendiendo. Perdóneme si estoy jugando mal. Pero cuando una persona que está en una locura total sale de su locura para empezar a adorar a Dios y decir, el Altísimo, el Eterno, un milagro grande ha pasado. Él todavía no ha sido quitado de sus ropas, de la miseria en que él está envuelto, o que había estado envuelto. Él todavía está en el patio. Él todavía está sentado en la tierra, pero sus ojos ya vieron al Altísimo y empieza a adorarlo. Y en la medida en que lo adora, el versículo 35 dice, es Él, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Versículo 37, Dios que humilla a los que andan con soberbia y está reconociendo la majestad de Dios. Él es grande, Él es glorioso. Nadie puede compararse a Él. Él es único. Dios es el que nos enseña que es tan alto y sublime, que mira con misericordia a las criaturas que ha hecho, pero que nunca podemos creer que somos dioses. Tú y yo tenemos la imagen de Dios, pero no somos Dios. Tú y yo tenemos un regalo de su naturaleza, pero no somos Dios. Y debemos recordar eso, porque solo eso nos contextualiza y nos damos cuenta que Él merece ser reconocido como majestuoso. Este hombre sigue diciendo, versículo 35, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Versículo 35, Él está diciendo, Dios es soberano. ¿No nos recuerda eso una frase de Cristo? Cuando nos enseña a orar, hágase tu voluntad así en el cielo, en la tierra como en el cielo. Dios es soberano, hermanos. Esto ha sido borrado de nuestra mente espiritual, de nuestra alma. El enemigo nos ha borrado que Dios es soberano. Y soberano quiere decir, Él va a hacer su perfecta voluntad. No intentemos bloquearla. No intentemos anularla. No intentemos imponer la nuestra, porque vamos a fracasar. Él es perfecto y por lo tanto su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo que no entendemos hoy, un día nos lo va a explicar. Mientras tanto, aceptar su voluntad es lo que nos hace encajar en el propósito eterno que Él tiene, ese plan que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal para darles futuro y esperanza. Y rápidamente, voy terminando, Él es, dice, el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente. Qué bueno que un rey orgulloso, fanfarrón, dice esto. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aunque a veces nosotros le decimos a Dios, ¿pero qué tú estás haciendo? No porque nos interese saber qué está haciendo, sino porque nos oponemos a lo que está haciendo. Hermanos, esta noche es noche de encontrarnos con el Altísimo y decirle, Señor, yo acepto tu voluntad. No entiendo, pero sé que es bueno, es agradable y es perfecto. Y en tu tiempo, mientras vas trabajando en mi interior, reconoceré que lo que hiciste, que ayer me dolió o que me pareció irracional, eso que hiciste es bueno para mi vida. Y entonces, versículo 37, Rey del cielo, otro atributo de Dios. El que creía que era el Rey de toda la tierra, reconoce que Dios es el Rey del cielo. Y me gusta lo que dijo, sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Así que 7 años después de locura, me doy cuenta que por yo haber hecho lo que tú no querías, por seguir insistiendo en mi vanagloria, por entender que yo era el súper especial, esto que vino no fue que tú te equivocaste. Tus caminos son perfectos. Tu voluntad es buena. Él puede humillar a los que andan con soberbia.
Y hasta que no reconoció al Altísimo, no fue restaurado. Por favor, escúchalo bien. Hasta que no reconoció quién es Dios, él no fue restaurado. Muchas veces nosotros estamos tropezando continuamente con nuestros problemas, las consecuencias de nuestro hacerlo contrario a Dios. Y no nos detenemos, no pensamos, esto que estoy cosechando es porque yo no he permitido que la voluntad de Dios se establezca en mi vida. Hasta que no lo reconozca. Hermanos, escuche, uno de los grandes problemas nuestros es justificar nuestros errores, justificar nuestros pecados. Le damos larga al asunto. Es tiempo de descansar y vivir en lo glorioso de Dios. Es tiempo de respirar aire nuevo. No sigamos tropezando. Hermano, yo no sé en qué tú estás, ten cuidado. No tomes decisiones en las que tú estás imponiendo tu voluntad, porque tu orgullo no te permite aceptar la voluntad de Dios en ese momento. Eso traerá consecuencias. Y esto del orgullo y la soberbia es tan peligroso, tan peligroso. María decía en su canto, tú devuelves, haces que se vayan los soberbios y los devuelves con las manos vacías. No ganamos nada con nuestra obstinación, nuestra testarudez. Hermanos, donde hay descanso es porque la voluntad de Dios está ahí. Y esto nos persigue a todos. Yo voy a hacerles una historia que refiere al hermano Charles Swindoll, un pastor durante muchos años en Estados Unidos. Y él dijo que un amigo pastor le contó esto. Le dijo, oye, yo prediqué un domingo de una forma tan magistral que cuando terminé, allá los hermanos, mientras los saludaba, solo me decían, pastor, qué mensaje, qué precioso, qué exquisito. Y lo oyó tanto ese día que él pensó para sí mismo, qué bueno que mis hermanos se dan cuenta de qué bien yo predico. Cuando llegó a su casa, su esposa se había ido antes porque estaba preparando el almuerzo y él se dio cuenta que sus 5 hijos estaban en vuelo alto. Habían llegado de la iglesia con hambre y estaban haciendo desorden, mucho desorden en la casa. Antes de entrar, él pensó, cuando yo llegue me voy a tener un gran recibimiento de parte de mi esposa. Y oyó que de la cocina su esposa le decía, querido, el bebé necesita que tú le cambies el pañal. Y él dijo, wow, qué bienvenida a un hombre que acaba de predicar de esta manera. Fue y cambió el pañal. Y cuando está terminando, oye que su esposa le dice de nuevo, oye, la basura hace días que hay que sacarla, por favor sácala. Pero qué cosa increíble, esta mujer no se da cuenta de quién yo soy. Por fin se sientan a la mesa a comer y entonces, ya sentados a la mesa, él le dice a su esposa, ¿y qué opinas tú del mensaje? Y ella le dice, querido, yo oí a los hermanos cuando te estaban diciendo todo lo que te dijeron en la puerta de la iglesia, y eso te dura como para 2 semanas. Yo no tengo que decirte nada, ya tú tienes suficiente, es lo que ella le está diciendo. Eso lo ubico. Vivimos buscando que nos reconozcan, porque entendemos que somos especiales, hermanos. Y aún lo que hacemos para el Señor está viciado. Aún nuestro servicio está lleno de orgullo y de fanfarronería. Por eso no vemos la gracia de Dios derramarse y desatarse en nuestras vidas. Porque el Señor dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es hora de venir en humildad al Señor para que su vida en nosotros se refleje. Cristo dijo, aprended de mí. Hermanos, eso quiere decir, sonríe a quien no te sonríe. Saluda al que no te saluda. Quédate en silencio cuando te provocan. Perdona. Mira a los demás como Cristo los mira a ellos. Y entonces veremos qué distinta es nuestra vida. Nuestros corazones estarán llenos de paz
y del amor del Señor. Escúcheme bien, mis hermanos. Escúcheme bien. No le dé oportunidad al Señor de que tome su dedo y pinche nuestro globo, que es nuestro yo. Vamos a orar. Señor, en un mundo donde se promueve el orgullo y la soberbia, todos hemos sido intoxicados de una u otra forma. Hasta que no volvamos nuestros ojos a ti, Señor, estaremos viviendo de una forma incorrecta. Esta noche permite que tu palabra nos enseñe a cada uno y cada una que el Altísimo quiere, es su voluntad, que seamos humildes. Que la vida de Cristo vino a enseñarnos humildad. Que Él, si es nuestro Salvador, espera de nosotros que aprendamos a ser humildes. Oh Señor, que la sabiduría, inteligencia, bondad, favor, riqueza, fama, cualquier cosa que nos hayas dado, la traigamos a ti, te digamos como David decía, tuya es la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Lo que tú nos has dado queremos entregártelo. Señor, que ninguna bendición o beneficio que nos hayas dado, entiéndase destreza, inteligencia, lo que fuera, nos convierta en hombres y mujeres soberbios. Que todo lo que somos te lo demos a ti. No quisiéramos ser enseñados de una forma dura. Queremos, Señor, que tú nos hagas revisar nuestros corazones, que el Espíritu que es lámpara nos enseñe si hay basura dentro, si hay iniquidad, como decía David. Y muéstranos, Señor, el camino eterno. Muéstranos que ir a ti en humildad, postrarnos, buscarte, adorarte, exaltarte, darte las gracias continuamente, es el camino que nos mantiene diciendo, soy criatura, no soy creador. Danos este entendimiento. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque no hemos sido humildes y al no serlo, el gozo se ha ido de nuestras vidas. No vivimos la excelencia, vivimos en miseria, Señor. Padre, que esta noche podamos entregártelo todo, todo. Ante tu altar nos humillemos y te digamos, Señor, aquí está todo lo que me has dado y todo lo que soy. Porque si lo que recibo, como Pablo decía, eres tú que me lo has dado, entonces no debo distinguirme, debo exaltarte a ti. Hoy te bendecimos en esta hora por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, Señor, reprendo todo espíritu de Nabucodonosor que haya sobre nosotros, en nosotros. Despójanos, quítanos, nos movemos, damos el primer paso para que tú, Señor, nos permitas ser mansos y humildes de corazón. Y tú haces la promesa y hallaréis descanso para vuestras almas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.